Yo conozco grandes cocineros que llegan apretados a fin de mes. Y conozco grandes restauranteros que no tienen ni puta idea de la cocina. Sí. Y duermen tranquilos. Hoy en día se ha demostrado muchísimo que el talento ya no basta meramente para triunfar, ¿eh? Ese tipo talentoso, si no se disciplina y no es constante, se lo lleva a la chica. El precio-calidad únicamente lo comprendes no en tu proyecto, lo comprendes cuando gastas tu dinero en otros proyectos y te das cuenta de que lo que recibes es más o es menos. Hijos de la chingada, pagué la mitad de mi quincena en este restaurante y no valió la pena. Esta parte del talento, la creatividad es más importante que la disciplina y la constancia. Son iguales. Una disciplina creo que te puede llevar a tener una vida mucho más estable. Seguramente no vas a salir en la portada de las revistas la mayoría de las veces, pero yo creo que vas a dormir tranquilo. Pero es constante. Pero pues estamos a calzón quitado y lo voy a decir. Traer a un chef con 3 estrellas Michelin a cocinar a tu restaurante, si tú no tienes una estrella y no eres parte de 50 Best, es casi imposible. De eso se trata. Terra se trata de decir, ok, traigo el mejor sommelier, pero no para que maride mi comida, sino para que me ponga a cocinar. Para cocinar por él. Pero yo no me he topado muchos sommeliers que sepan de cocina como para poderte pedir de manera correcta algo como nosotros sí lo pedimos en vivo. Escena 1, toma 1, podcast El Menú con el chef invitado Israel Arechiga. ¿Ya tienen hambre? Bienvenidos a un nuevo episodio del Menú. Estamos hoy con un gran invitado, Israel Arechiga, un tremendo cocinero, me consta porque hemos cocinado juntos. Prueba su comida muchas veces también. Un gran sommelier también, un gran comunicador también y un gran empresario. Yo creo que pocos cocineros en México tienen ese equilibrio y no solo equilibrio, sino todas esas dotes. La verdad, papá, un gustazo tenerte aquí. Pepito, un placer además ser tu amigo, conocerte y siempre inspirarnos del buen trabajo y lo que haces. La verdad es que siempre bien hecho, puntual, trabajador. Siempre peinadísimo, güey. Pues lo que queda, ¿no? Lo que se puede. Lo que queda que sería bien. Lo que la cocina nos dejó. Exactamente. Él tiene 26 años, pero se ve un poco mayor. Sí, o 25, de hecho. Se ve un poquito más traqueteadón, pero no. La verdad es que un gustazo. ¿Qué más, Mila? Lo podemos decir de Irra, güey. ¿Qué más podemos decir de Irra? Pues como dices, me acuerdo, yo todavía tengo ahí en la mente ese arroz que cocinamos con Loco Tequila, bueno, que cocinó aquí el señor y que me acuerdo perfecto. Él estaba muy emocionado. No, yo estaba, pues lo cocinó él, ¿no? Y eso es algo que uno pocas veces ve, de la figura gastronómica que realmente se para detrás del fogón. Dice, no, mira, es así, vamos mezclando los caldos para ir jugando con las temperaturas de la cocción y los almidones del arroz. Terminamos de esta forma, ya, y el producto además es real. Y todavía la recomendación de cómo comerlo, ¿por qué? Porque en tantos minutos va a seguir absorbiendo agua. O sea, todo eso es lo que demuestra realmente quién es Israel Arechiga. Ese oficio, ¿no? Sobre todo, ese oficio y cómo un personaje trasciende al oficio para volverse empresario también y hoy en día ser muy reconocido por eso, que es de lo que vamos a estar hablando ahorita mucho. Así que bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Digo, que de lugares que hoy tienes para que se animen a darse una vuelta, obviamente que falta no le hace porque están a escupir gente. Pero bueno, siempre hace falta. Siempre es bueno. Está Cero Lomas. También está pues el nuevo proyecto Casa Marena, que es Casa Marena, que está ahí en Polanco, que es más mexicano, un poquito más mexicano. Y hay otro Cero también, que es el de San Ángel, que también es un lugar muy, muy tradicional. Ceros más españoles. Así es. Casa Marena, mediterráneo mexicano. Ya más mexicano, pues. Más mexicano todavía. Mexa. Dejaste el tema mediterráneo al 100%, buenísimo. Y sabe hacer cocina mexicana. A mí me dio coraje porque yo esperaba que solo hiciera española. Pero la verdad es que un gran cocinero. Y pues trabajas muy de cerca también con Heraldo en México. Estás en el programa de radio. Coordinas también del programa de GastroLab de alguna forma, ¿no? La parte de esa curaduría gastronómica, creo yo, donde pues también grabamos ahí juntos en GastroLab. ¿Qué más proyectos, Mirra? ¿Qué más tienes? Cero Miami,
Y ser un Miami. Miami. Digo, ese está más Ese es, lejos. ese es el que me tira el pelo, ¿eh? Ese es el que... Ese es Es relación a distancia. Esa es la piedrita de mi zapato. Sí, amor de lejos, dice, no es de pensarse por ahí. Sí. Pero un par de proyectos más que vienen este año que ya les platicaré. Ah, sí. Pues como si no tuviéramos nada que hacer, ¿no? Qué bueno. Claro, porque andas con mucho tiempo libre a hacer Sí, más nos hacemos cosas. güeyes todo el día, entonces Hacer hay que más aprovechar cosas. el tiempo. Pues mira, pues bienvenido. Gracias, gracias pues nuevamente, bueno, qué pues, gusto. ¿con qué seguimos, mi chef? Y el maridaje. Pepe siempre me Es corrige. que mis- dice marinaje de broma. mis Pero luego, güey, ¿a qué odios. te van a empezar a decir marinaje y luego qué? No, Así dice mira. Lalo Figueroa. Así digo yo, hombre. No, así dice también mucha gente que luego escucho. Mira, este lo escogí justamente porque Exacto. venías además porque acabamos de ver hace poco a un gran amigo, Margoner, y este es un vino que yo conocí con él. Esto es el Clos de los 7, Me encanta. justamente de esta gente que rompe moldes. Este proyecto de Michel Roland que está celebrando la 20ª añada. Y esta yo la probé con el Viticultor 2017. Esto es un ensamble de 52% Malbec, le sigue 21% de Merlot, 15% de Syrah, 7% de Cabernet Sauvignon, 3% de Petit Verdot y solamente el último 2% final de ese Cabernet Franc que hoy en día todo el mundo habla. Esto es el Valle de Uco y justamente te lo digo, es de gente que se atrevió a romper moldes, de un Michel Roland que se atrevió a apostar por un terreno sumamente hostil a 1100, 1200 metros de altura, Mendoza. Lo trabaja en colaboración con gente, pues imagínate, no poco reconocida como Alonso del Hierro, la familia Lurton de Margaux, Flechas de los Andes. Vamos, es un vinazo. Sí. Y esto lo que tiene, yo te lo estoy sirviendo ligeramente más frío, me gusta más apreciarlo así. Tiene mucha carga de fruta, el tanino es muy suave, la acidez es perfecta, tiene por lo menos unos 20 minutos de abierto. Y sobre todo es eso, es un vino muy grato que rompe el paradigma. No sé si en cámara se aprecia, podría parecer el tanino enormemente brioso, pero en boca es muy sedoso, bastante agradable. Y salud con el Clos Pues de los salud, 7, ¿no? de Gracias. chingones que Pues hacen salud. vino, Gracias. Salud, con Lalo. chingones que están cambiando la cocina. Eso nos estamos bebiendo hoy. Qué delicia, me encanta. Ya a ti te encanta el vinito, Me encanta el ¿eh? vino. He estado ahí en Mendoza alguna vez, solo una vez he estado. Y me encanta lo que hacen, ¿eh? Tengo que reconocer, yo soy amante del vino francés. Ya. Francia es lo que me mata. Francia, España de alguna manera, Alemania, algunas cosas. Pero de Argentina es de lo que me gusta. ¿Latinaste? ¿Eh? Mira. Sí. Sabemos que eres de tintos, además. Es que este no falla tampoco, No, ¿eh? este es O una sea, no, delicia. yo no he, de verdad, este vino a la persona que se lo hemos servido, sobre todo es esa sorpresa. Y repito, ya me voy a callar con él porque me pasaría el podcast hablando de esta etiqueta. Es que cambia paradigmas, Isra. Me acuerdo que cuando yo lo conocí, sobre todo, esta idea que tiene la gente de los vinos de guarda y que los vinos se van poniendo mejor con la guarda, también lo digo, eso es precisamente no tan cierto, es una mentira que se cuenta mucho en el vino. Esto lo que cambia es cada añada específica, sobre todo en Argentina, esa parte en las que las primaveras son tan heladas y los rendimientos son menores y la concentración de los vinos son tan cabrones. Este es un ejemplo de eso, por eso escogí esta añada que me gusta mucho en lo particular. Y pues nada, saludo Margoner, te Gracias. estoy echando todas las porras. Saludo del Vinazo Marquito. que traes ahí. Y Un ahora placer, sí, manito, vamos otra vez. a la botana para ya no Sí, hablar. por supuesto, con la Josephine. Ah, sí, Las ponemos nada más para aquí, para brindar con los... Porque las demás las rompes. tenemos de arena, cada neta 3 por pagar a la con cuidado. No, es que es un placer con una copa así también. Sí. A ver, Mirra, hace poquito tuvimos un podcast que se hizo un poquito ruidoso porque hablamos de esta parte del empresario y del chef, ¿no? Ya hablábamos de que, bueno, pues el chef es un gran cocinero porque, bueno, pues de entrada el chef pues es el jefe de una cocina y ni siquiera es el cocinero, ¿no? Es la posición. Pero hay esta sensación de que el chef, y creo que nos pasa mucho, y a todos nos pasó ese momento de pasión y de entrega, en la cual es tan brioso, tan baboso también, de pensar que cocinar es lo único que te hace falta para salir adelante en la vida, y en la vida restaurantera, ¿no? ¿Cómo manejar estas dos partes? Porque tú eres un
atascado de la técnica y la cocina, porque sí que lo eres, yo lo sé, y lo sigues siendo, no es que hayas dejado de serlo. No. Pero esta es otra parte de empresario en la cual hay que ser mucho más maduro, más consciente del cliente, más consciente de muchas cosas. ¿Cómo equilibras esas dos partes? Sobre todo, bueno, pues en el día a día, en los restaurantes, ¿no? ¿Cómo entender que el negocio de pronto puede ser más importante que el capricho de tener tal producto o del capricho de hacer algo que te gusta a ti y a los que saben de cocina, pero tal vez no le gusta a nadie más, güey? Pues mira, creo que son dos temas complejos. El primero de ellos, siempre que vamos a abrir un restaurante o un proyecto nuevo, siempre digo lo mismo y es que sepan cocinar es lo menos que me preocupa. O sea, si yo necesito un jefe Claro. en una unidad, en un restaurante, si yo necesito un responsable de un negocio, lo que menos me preocupa es si sabe cocinar o no. Porque si sabe cocinar o no sabe cocinar, esa responsabilidad mía, enseñarlo o guiarlo o poner un marco de referencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa si metes a un chingón en la cocina, pero no tiene manejo de personal, no sabe lidiar con problemas, no sabe lidiar con estrés, no entiende de números? Te va a quebrar el restaurante. O sea, no hay manera que pueda llevar a buen puerto un proyecto. Y creo que una de las cosas donde más confundidas están las nuevas generaciones en relación con la gastronomía o en esta área, es que creen que por dominar un emplatado, dominar una técnica o entender del maíz o entender en su momento, ¿no? De técnicas francesas y después técnicas contemporáneas españolas. Y creen que el tener eso te va a llevar del punto A al punto B. Sin embargo, lo que te lleva al punto B o lo que te lleva a un éxito financiero o una consolidación administrativa, porque eso es lo que te hace estar tranquilo. Claro. Yo conozco grandes cocineros que llegan apretados a fin de mes. Y conozco grandes restauranteros que no tienen ni puta idea de la cocina Sí. y duermen tranquilos. Así es. ¿No? Entonces, primero tienes que ser autocrítico y tienes que saber qué es lo que buscas. Si vas a buscar el sueño guajiro, decir, yo lo que quiero es las estrellas, las listas, las guías, que no digo que no lo queramos, ¿eh? No digo que ni tú ni yo o muchas personas no nos gustaría o no lo buscaremos en algún momento o no lo claro, buscamos. claro de que la alguna manera, valoramos y nos gusta, pero no es el fin. no es el fin, no en un inicio. Entonces, si tú en un principio estás buscando la gloria gastronómica, pero no tienes idea de resto de Ándale, las es esa cosas, gloria, ¿no? pues entonces estás jodido, porque no vas a vivir de eso. No puedes vivir de eso, definitivamente no. Y para muestra sobran botones. Tienes el ejemplo del Bulli de la cantidad de dinero que perdía. Tienes el ejemplo de Can Roca, que recientemente se volvió medio, no sé si ellos lo filtraron o no, pero pues los estados financieros en los que perdían dinero, ¿no? Noma en su momento también cuando cambiaron las regulaciones y entonces ya tenían que pagar todas las nóminas, no pueden tener practicantes gratis, tal. Tampoco era un gran negocio, ¿no? Y muchos de cerraron prácticamente por ello. prácticamente cerraron. Y muchos de estos grandes proyectos a nivel mundial, lo entiendes, ¿no? Disfrazan el cierre, disfrazan alguna cosa y que eres muy abierto y dice, aquí nosotros perdemos lana. En su momento Ferran Adrià lo dijo, ¿no? Pues el Bulli pierde tanto dinero al año, pero pues igual Telefónica, Claro. Movistar en su momento, pues le metía con la investigación, con otras cosas y ahí vas subsidiando, pero necesita ser Ferran Adrià o René Redzepi o Joan Roca para estar en esa posición. Que ese es muy importante, güey. Yo me acuerdo mucho una frase de un primo que a mí me dio un pinche cubetada de agua fría, que estaba yo muy morro 14 y no quería ser pintor. Y el güey llegó y me dijo, si fueras Miguel Ángel, ya sabríamos todos. Y dije, verga, cabrón, o sea, qué pinche, ¿qué te pasa, no? Y me suena despertador de agua, güey, ¿no? nosotros chuleándole sus dibujos, güey. No, y sí dije, y en ese entonces no supe ni cómo entenderlo muy bien, o sea, él era más grande que yo, él había amargadamente estudiado arquitectura cuando quería ser, pues también artista, fotógrafo, en fin, al final terminó siendo fotógrafo y creativo, pero quiero mucho a Miguel Murillo, y el canijo me dijo eso y tenía mucha razón, o sea, esos Messis, Ronaldos, René Redzepi, pues son uno, güey, ¿no? Y claro que puede ser, todos podemos serlo, sí. Pero también se le tiene que apostar a lo demás que te puede dejar de comer Sí, y que te va a llevar a un buen sustente. camino. Ahora, creo que hay dos caminos, ¿eh? Y en el mundo del vino pasa exactamente lo mismo y en el fútbol acabas de poner dos ejemplos claros, ¿no? Creo que está el camino del talento y el camino de la disciplina. Claro. Y el camino del talento, tú te das cuenta si a los 14 años eras Miguel Ángel, Messi o eras quien fueras. Ya, güey. Tú ya lo ves. O cantas maravilloso, ¿no? Pues ya. Y el camino de la disciplina probablemente no haga que brilles tanto como el del talento, pero te puede acercar mucho.
Y se necesita ser muy chingón para ver la diferencia ya a toro pasado. Muy ya, humilde, a 20 güey. años después ¿No? del que llegó por disciplina y del que llegó por talento. Ahora, es más fácil descarrilarte teniendo el talento que teniendo la disciplina, ¿eh? Sin embargo, hoy en día se ha demostrado muchísimo que el talento ya no basta meramente para triunfar, ¿eh? Ese tipo talentoso, si no se disciplina y no es constante, se lo lleva a la Se chingada. vuelve el ojito del parque, Esa güey. es la realidad. Sí, sí, sí. Porque O sea, además la se frustración sube en un que ladrillo. debe haber de ser tremendamente talentoso y que te vaya de la chingada todos los días. Sí. Está complicado. Sí, sí. Y a ver, me llama un chingo la atención, de verdad, lo que dicen los dos, porque no tienes una idea que me gusta primero que tu opinión es muy similar a la que compartimos en esta mesa. Y sin embargo, no hemos cambiado. O sea, un Ferran Adrià que decía desde hace 20 años que los cocineros primero tenían que aprender de números antes que a cocinar. Y lo sigue repitiendo. Y seguimos sin entenderlo. Sí, la gente y las generaciones Sí. actuales siguen opinando. Estos son más empresarios que cocineros, decían, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y O sea, finalmente, a ver, nos creo que los- criticaban bastante. Y los planes de estudio hoy es curso de mokimono y curso de arroces y curso de teppanyaki y curso de cuanta pendejada que no cambia tu dinámica. Es un aprendizaje nada más. Ahora, hay otra cosa que es todavía más delicada que saber de números o saber de administración. Y es saber comer. Sí es. Esa está acá. Y eso es un pedo que si de por sí, el que sale de la escuela, el que estudió cocina o el que no estudió, los que no estudiamos o medio estudiamos o alguna cosa, y te vas dando cuenta, bola de putazos, que los números son más importantes que muchísimas cosas. Como todo en la vida. Después ya una vez que asientas la parte de los números, dices, ok, cocino y entiendo de números. Pero sé ¿Por qué comer. tanto cocino? ¿Qué tanto sé comer? Claro. ¿Qué tanto sé ser comensal? O que entiendo el negocio y entiendo la operación. Pero si voy y me siento allá afuera, estoy entendiendo el negocio de una manera integral. Y creo que eso es lo que cierra el círculo. No, lo que cierra el círculo es, hay tantos cocineros tan talentosos o tan disciplinados, con tantas bases, con tantos estudios, con tanto recorrido, pero no tienen ni puta idea de comer. Así es. Entonces, pues puedes administrar el negocio, por un lado. Por otro lado, puedes operar un negocio, pero entiendes las necesidades reales del cliente, entiendes si lo que estás haciendo y lo que estás llevando administrativamente hablando tiene un sentido del otro lado de la mesa, o simplemente es un capricho. Tuviste suerte de estar en un lugar en el que pues la ubicación, la cantidad, el flujo de gente, los inversores, los socios, tal y tal. O le pues, hace que atinaste, con ese talento le atinaste, ¿no? a un Pero espacio ahí. igual estás empujando con un proyecto que no tiene sentido, ¿no? A ver, son muchas cosas las que dices. Primero, saber comer. Que no se trata de una opinión de pretensión, ¿no? Tú estás hablando de sentarte en un Porque, restaurante. es que saber comer viene desde decirme no me gusta la mayonesa y decir, madres, estamos en esto. O sea, puede no encantarme la mayonesa, pero no puedo no comer mayonesa. Pero te refieres a aperturarte literalmente a conocer lo que es un gremio. Ahorita lo decías, sentarme al borde de una mesa, entender lo que está pasando en un restaurante, no yo dirigiéndolo ni operándolo, sino como Sino comensal. Pagando Sí, como comensal. sí, sintiendo O sea, esa realidad también, ¿no? ¿Cuántos cocineros o cuántos subchefs o cuántos jefes de cocina, jefes de partida invierten parte de Tenemos lo que que ganan? educarnos en eso. Invierten parte de lo que ganan en comer en otros restaurantes. Y entienden el valor de decir, hijos de la chingada, pagué la mitad de mi quincena en este restaurante y no valió la pena. Sí, cabrón. O decir, pagué 300 pesos en este restaurante Y me voló la cabeza. y me voló la cabeza y recibí más de lo que esperaba recibir, ¿no? Ese intercambio, ese entendimiento de el valor por lo que recibes y entender el concepto de lo que estás pagando en cada lugar, eso hay que tener recorrido en la mesa también. Entonces, creo yo que es un poco todo, que esa es como la trinidad para poder tener de alguna manera éxito en este ramo, ¿no? Por un lado, evidentemente tienes que entender de cocina, de operación, pero ni siquiera me parece la más importante, ¿no? Por otra parte, tienes que entender de administración, tienes que entender de números, tienes que entender que las relaciones públicas, que el hablar con la gente, El marketing. salir a la mesa, el vender tu proyecto, el venderte a ti de una manera evidentemente elegante, te puede poner en una situación muy diferente más adelante, ¿no? Y por otra parte, entender que el valor, el precio-calidad, únicamente lo comprendes no en tu proyecto, lo comprendes cuando gastas tu dinero en otros proyectos y te das cuenta de que lo que recibes es más o es Sí, sí. menos. Y luego, y vi una pregunta y por eso te lo diría así. Tú, bueno, hace poquito estuviste dando bastantes vueltas en Asia y lo haces en todo el mundo. Pero también creo que inclusive entender
si se voy a hacer un plan internacional, quiero llegar a todo el mundo, que todo el mundo pueda decir, se come increíble en tal restaurante, en mi restaurante, pudiste saber también qué otras culturas esperan, ¿no? Y eso pues viene en esa pregunta un poquito ahí mezclado, ¿no? ¿Cómo lograste que este modelo de negocio que tienes con Ceru se volviera internacional? ¿Y hoy qué planes tienes? ¿Qué diferencias tiene de lo que has hecho aquí? ¿Qué has tenido que aprender para poder hacer que eso vaya en este camino que te está tirando el pelo, como bien dices? Y que además, perdón, nada más que te complemento, independientemente de que ambos son cerus, quiero pensar que son dos alimañas completamente distintas porque Totalmente atienden diferentes. justamente a dos animales distintos. Estoy hablando de las clientelas y quiero pensar que no es lo mismo darle de comer a Miami, ni siquiera que a San Ángel tal vez, No. que lo mismo que a Lomas. Es más, Miami llevamos 2 años y medio operando y seguimos sin entender por completo el mercado. Sí. Pero hay gente que lleva 10 años en Miami y sigue sin entender el mercado, ¿no? O sea, yo creo que ni ellos mismos se entienden. Es una cosa un poco compleja el tema del mercado de Miami. Pero volviendo a la parte inicial, ¿no? O sea, ¿cómo llevamos el modelo? Yo creo que esto fue un pianito que fue dando como checks en una lista imaginaria en la que en el momento en el que ven que puedes controlar un equipo, que puedes controlar un negocio, que puedes estandarizar o puedes garantizar tanto por un lado la estabilidad financiera como por otro lado la calidad en un restaurante, pues solitos te van soltando un poco más, ¿no? Eso es lo que creo que, Claro. lo que yo creo que ocurrió. Retomando un poco lo que decía anteriormente de tienes que saber vender tu proyecto, entender el salón, aunque seas cocinero, tienes que entender al comensal, tienes que ponerte al lado del comensal. Así fue como llegué yo al punto actual de Grupo Ceru. O sea, yo abrí Ceru San Ángel como cocinero cuando tenía 17 años. Hombre, Era de Grupo Ituarte. Sí. Y después me mandaron a la Alaya voluntariamente a huevo y estuve prácticamente más de 10 años en el Alaya, un restaurante en el sur de la ciudad que un domingo te podía dar 300 comensales, ¿no? Sigue abierto el restaurante, lleva 25 años abierto Alaya. sí. Y uno de mis mejores clientes de ese restaurante es el propietario del Grupo Andrade, de los dueños del Heraldo de México, de Grupo Cero, mis socios. Y él iba y comía. Le gustaba la cocina española, iba y comía. Y al final hubo un lazo de amistad Sí, se fue generando esta relación de confianza. en el que yo entendía que era una persona que quería ciertas cosas de la cocina española, que exigía un comensal muy exigente. Y lejos de cerrarme como cocinero, decir algo, escuché y aprendí. Entonces escuché, aprendí, hubo un vínculo ahí de amistad, alguna cosa, y cuando se dio la oportunidad de por un lado vender Grupo Ceru, más bien Ceru San Ángel, y por otro lado comprarlo, pues yo fui como este puente en el que sirvió tanto de confianza como operativa, por un lado, como administrativa por otro, porque ya administraba o ya veía los números y ya me encargaba de la parte administrativa de la Alaya, ¿no? Entonces cuando se lo queda Grupo Andrade, justo llega la pandemia, y ahí vienen ciertas decisiones o ciertas cosas que te dan estabilidad o te dan sentido de un lado o de otro. Yo no conozco un restaurante, que en toda la pandemia no solo no corrió gente, ni bajó sueldos, subió sueldos. Y eso fue Ceru San Ángel. O sea, Hombre, que no te hayan corrido ya era ventaja. Ya Que, está, eso- sí. que no te hayan bajado el sueldo era imposible, ¿no? Yo en ese momento estaba todavía en Grupo Ituarte, había un tema legal con Grupo Carol, había una fusión ahí que no funcionó muy bien. Y yo desde marzo ya estaba a la mitad de sueldo. Y mientras tanto, Grupo Ceru, en este caso solo era Ceru San Ángel, me dice Francisco Mieres, el propietario del grupo, ¿quién gana menos de 12,000 pesos? No, pues el sueldo mínimo en ese momento estaba como en 6,000, una Sí, cosa como así, se ¿no? lo ven. No, pues el 80% del personal, todos a 12. Nadie puede sobrevivir la pandemia con menos de 12,000, ¿no? Entonces, no solo no corres gente, subes los sueldos. Entonces, ahí empiezas a entender las decisiones administrativas desde otro punto, desde la operación, cuando tú hubieras dicho, no, pues déjame ver quién no es tan fundamental para la operación, cómo ¿Qué es lo que todos recorto, cómo esperábamos todo. y terminamos haciendo en muchos casos porque vino ese... Ve cómo le haces. Que le separan. Y entonces dicen, a ver, tú vas a necesitar de esa gente a mediano o largo plazo. Esto va a pasar. Y esa gente va a entender lo que hicimos por ellos. Pues, ¿qué es lo que pasa? En el 2020 agarramos el local de Ceru Lomas. Otra completa locura, ¿no? Entonces, cuando ya ven que puedes operar un restaurante, que un equipo está unido, que puedes administrarlo correctamente, que no tienen que estar atrás de ti para que esto funcione, entonces se da la oportunidad de Ceru Lomas y se abre Ceru Lomas. Y Ceru Lomas se abre en la pandemia, se abre en el 2020, empieza a funcionar, empieza a funcionar administrativamente hablando, operativamente hablando, y entonces la empresa, que es una empresa que cumple 100 años el siguiente año, sí. saben lo que están haciendo, Claro. dicen, este no está tan pendejo, vamos a soltar un poco más.
No, entonces, oye, queremos abrir Serum Miami, va a ser un Miami. O después sigue Casa Marena. Ahora vienen 2 proyectos más. Evidentemente se va soltando la cuerda según lo que tienes la capacidad de operar o de administrar, ¿no? Entonces, si no tuviéramos la capacidad administrativa y solo la operativa, seguramente nos hubiéramos quedado con los proyectos nada más, ¿no? Oye, nada más, perdón Pero, por la... y resumiendo, ¿no, Lalo? O sea, al final es esta consistencia y confianza que te ganaste pulso a pulso A eso, voy, para Mayo. poder llegar a abrir tu proyecto a Miami, hoy aquí a Polanco y pasado donde se te dé la No, gana. hoy eres una realidad consolidada, pero justo a ver, ahorita de escucharte, porque siempre tendemos a ser tipos obstinados, que de repente confundimos o maquillamos esa parte diciendo somos muy apasionados e intensos. Siempre has tenido esta capacidad de adaptarte al cambio y de ver por dónde va la liebre, o algunas veces, y no lo digo por evidenciarte, algunas veces has tenido estas necedades de decir, a huevos por aquí, la cagué. No, por supuesto que ha habido necedades y ha habido cosas que no han resultado como uno quisiera. Pero la capacidad de adaptación a mí me la dio la calle. O sea, yo di clases en Ambrosía más de 10 años, pero no pude estudiar la universidad. Esta es una historia que muchos no creen, pero el año pasado subí la foto de la credencial, ¿no? Yo entré a un CONALEP a estudiar alimentos y bebidas a los 13 años. Y conseguí trabajo en Ituarte a los 15 de puro rebote. Esa es una historia que podría aventarme 1 hora platicando. Ya será otro programa, ¿no? Pero yo encuentro un trabajo a los 15 años buscando quién me liberara las prácticas o quién me dejara hacer prácticas. Sí, nomás así. Entonces, la vida me fue llevando hacia ciertas situaciones que me tuve que adaptar, ¿no? Y entonces me tuve que adaptar porque pues tampoco había billete para pagar una universidad o para hacer ciertas cosas. Entonces, ya tienes trabajo a los 15, saliste de la prepa a los 16. Estás aprendiendo lo que siempre he dicho, sobre todo antes, ¿no? Aprendes con el billete de otro, no con el tuyo. Entonces estoy aprendiendo, abriendo Ceru San Ángel, yendo a Malalaya, en los banquetes y tortas, estoy aprendiendo con el dinero de ayer. Fue tu formación. Esa fue mi formación. Y al final te vas adaptando porque no tienes de otra. Y sabes que en el momento en el que tomas una decisión incorrecta, de alguna manera, eso te lo da el sentido común nada más, ¿no? De alguna manera te va a afectar. Entonces, aunque es el dinero de otro, tienes que tener el equilibrio emocional para no hacer pendejadas con el dinero de otro, sino para cuidarlo, ¿no? Y a mí en ese momento Alberto Ituarte me dijo, en el momento en el que cuides este negocio como si fuera tuyo, va a ser tuyo. Y tardé 7, 8 años en entenderlo hasta que me hizo socio operativo de la Laya o de banquetes y entendí cómo funcionaba el tema. Después ya en Grupo Ceru hay decisiones que se han tomado que evidentemente no han sido las mejores, ¿no? Caso concreto, cuando abrimos Ceru Miami, nosotros teníamos una intención, una idea de un Ceru Miami más gastronómico, de un Ceru Miami más refinado, un Ceru O Miami sea, ya más podrías hacer elegante, un cero más mamón. Sí. más mamón, ¿no? Me acuerdo mucho incluso en lo que en ese momento escribieron. No, y la losa y todo. Ajá, o sea, yo me sí, acuerdo que era sí, una... esa era la intención nos íbamos marcada de y espaldas escrita. cuando veíamos todo el proyecto. Y sigue, o sea, y sigue. Ah, sí, eso O sea, estando ahí. sigue estando, pero después de 2 años y medio te das cuenta Te adaptas a que probablemente no llegaste con todo el conocimiento o llegaste con conocimiento cero de lo que realmente la ciudad quería. Y lo que la ciudad quiere es un tema muy diferente a lo que tú quieres. Entonces, pues probablemente te montas en el macho y dices, no, sí la podemos sacar, sí la Y podemos que lograr. requiere también de pronto esa valentía que se confunde en error y tal, ¿no? Porque dices, hay que seguirle apostando un ratito. Hay que seguirle Eso me apostando y hay que refería. seguirle metiendo, ¿no? Porque es una ciudad que tiene mucho movimiento, una ciudad multicultural, una ciudad que tiene cheques promedios muy altos. Y entonces tú crees que lo que estás llevando, lo que estás decidiendo es lo correcto para ese momento, ¿no? Y al final, después de 1 año, 2 años, te das cuenta que la ciudad realmente lo que quiere es otra cosa. Y entonces ahí tienes que tener la autocrítica suficiente para decir, espérame, vamos a bajarle 2 pasos. Olvidémonos del sueño guajiro de conseguir esto, de llegar a esto, de lograr esto. Y tomemos las decisiones correctas basadas en el negocio para que el negocio financieramente sea viable, ¿no? ¿Por qué? Porque pues igual el fine dining es precioso, pero Miami no es una ciudad para fine dining. Nueva York seguramente sí, DC, Chicago sí, Ciudad de México en algunas partes sí, pero Miami no. Miami simple y sencillamente no lo es, ¿no? Entonces, pues nos dimos cuenta un poco tarde, cuando probablemente si lo hubiéramos sabido antes, pues hubiéramos llevado el concepto inicialmente hacia otro lugar, ¿no? Entonces, claramente que hemos tomado decisiones incorrectas, hemos tomado decisiones que pudieron haber sido mejor. Sin embargo, la autocrítica
por un lado, y por otro lado, un grupo financiero, un grupo administrativo, una empresa de ese tamaño, que también tiene mucho análisis y todo, pues te hace darte cuenta a tiempo de que tienes que ir. Ya, ahora eso está increíble, ¿no? Claro, al final ya es un trabajo ahí en equipo también que viene todo ese soporte de experiencia, ¿no? Que eso está bien bueno. Oye, Mirra, a ver, ¿qué es más importante? Pero digo, creo que ya lo respondiste, pero esta parte del talento, la creatividad es más importante que la disciplina y la constancia. ¿Son iguales? Yo creo que depende de qué quieras. Si lo que tú quieres es la gloria gastronómica, definitivamente la creatividad y el talento es más importante, ¿no? Trabajarás para alguien seguramente toda tu vida. Le trabajarás el dinero a alguien más. Cuando no seas funcional o cuando no logres cumplir las expectativas que tiene esa empresa o ese alguien de tips, evidentemente te van a cobrar. Serás relevado, sí. ¿No? Te van a pasar por encima. Y mientras estés actualizado, pues serás alguien que tiene mucho valor por una empresa, pero si no lo eres, o si te quedaste un poco atrás, mamaste, ¿no? Y la parte de la disciplina creo yo que te puede llevar a saberte renovar de una manera diferente, ¿no? Saber que no estás buscando un punto particular, sino estás buscando adaptarte para lograr un modelo de negocio correcto. Y creo que la disciplina en todos los sentidos, tanto gastronómica como administrativa, una disciplina creo que te puede llevar a tener una vida mucho más estable. Seguramente no vas a salir en la portada de las revistas la mayoría de las veces, pero yo creo que vas a dormir tranquilo. Pero es constante. Es constante. Y habrá felicidades mucho más de fondo que esa sensación de logro que da. Mucho más duraderas, además. En todos los sentidos. La ¿no? satisfacción es como inmediata. el corredor de autos, el boxeador que de pronto acabó su carrera muy pronto por loco, ¿no? Que se acuerda de eso a los 60 años, pero pues nunca se sintió realmente pleno, ¿no? Digo, por pensar en una película. Oye, Milalo, ¿y qué tú fuiste el que puso esta pregunta que creo que me hace muy importante? Así lo es, porque sabes que hace poco estaba aquí el gran Johan Valderrama, ¿no? Estuvimos platicando mucho de vino, pero justo surgió a la mesa el tema de Terra. Primero te planteo. Él decía, Israel y Arisbet lo están haciendo muy chingón porque venía de dar un servicio con nada menos que Pitu Roca, allá en la abadía de Mestres. Y me contaba que el menú en la línea principal estaba el SOM y abajo estaba acompañado por el cocinero, ¿no? Por el nombre del cocinero. Y eso decía para empezar, y lo decía así, era un madrazo muy cabrón al ego de la figura mediática del cocinero, que todavía España me parece que tiene mucho esa deuda. A lo que voy, ¿cómo surgió Terra? Con esta intención de enaltecer el tema de la sommeliería, de darle ese peso, ese valor, o se les ocurrió por el amor al vino, se les ocurrió por una brecha que hay, todas estas juntas, no sé, me gusta más escucharlo de ti. Voy a ser muy honesto, voy a ser muy honesto con esta respuesta, porque Terra surge de 2 o 3 corrientes diferentes, ¿no? La primera, que es como la romántica. Yo colecciono vino. Hombre. No me digo sommelier, pero tan pendejo no estoy. Entonces, ¿Quién había dicho lo que les hace bastante, eh? colecciono vino y tengo recorrido tomando, ¿no? Entonces, soy muy malo para tomar alcohol. Por ejemplo, de destilado tomo prácticamente nada, pero el vino me encanta. Entonces, colecciono vino y como cocinero, el hecho de respetar el vino o de darles importancia al vino, creo que te pone en un punto de ventaja versus muchos cocineros que no lo hacen o no lo entienden, ¿no? Entonces eso es número 1. Número 2, he trabajado con buenos sommeliers. He sido amigo de grandes sommeliers en este país. Es más, puedo decir que creo que me llevo mejor con los sommeliers que con los cocineros. No, o sea, simple y sencillamente porque la vida no me ha puesto probablemente tan cerca de tantos cocineros como sí me ha puesto cerca de muchos sommeliers, ¿no? Fíjate. Entonces, he viajado a Ribera del Duero, a Rías Baixas, con puros sommeliers. Tengo grandes amigos, Johan Valderrama, uno de ellos que lo conozco hace 15 años, Andrés Amor, Arisbet, Petrus Pitkonders. Conozco muchos sommeliers y me llevo muy bien con ellos porque difícilmente ellos han colaborado con cocineros que respetan y exaltan el vino, ¿no?
que saben que tiene que haber un ida y vuelta, que tiene que haber un entendimiento. Y eso no es únicamente el vino, es un tema de sala. Si un cocinero, por ejemplo Pepe, no respetara la sala y no le diera el peso a la sala, pues evidentemente tú no estarías aquí, o no se llevarían bien, no se entendiera, ¿no? Entonces, ese entendimiento de la sala y ese entendimiento del vino llevó a que hubiera grandes relaciones con los sommeliers, y de alguna manera de esas en las que pues estás pensando y le estás dando vueltas a las cosas, yo veía que estaban muy, muy saturados con un tema de los estudios del WSET, si la Master, sí. la corte de Master Sommelier, escuchando a Petrus hace 3 años. Y entonces yo pensaba y decía, madres, ¿por qué los sommeliers tienen tanto conocimiento, tienen tanta memoria olfativa, memoria gustativa, pasan mucho más certificaciones, por no decir, pasan certificaciones, cosa que los cocineros no? Tienen que pasar certificaciones para estar de alguna manera, para tener como ese peso o ese valor en el mercado, porque si no tienes el WSET, no tienes la corte de Master Sommelier, no tienes el diplomado, pues evidentemente no puedes operar. Entonces, que un cocinero que igual no estudiamos gastronomía, pues puedes hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes gente tan chingona, tan preparada, con tanto bagaje y todo? Y qué aburrido que se tengan que limitar a encontrarle un vino al plato. Así es. Entonces, qué triste que siendo tan chingones estén sujetos a lo que el chef pone en un plato o lo que el cocinero pone en un plato. Y después que ahí viene la respuesta honesta, la tercera respuesta, que esa normalmente no la digo, pero pues estamos a calzón quitado y lo voy a decir. Traer a un chef con 3 estrellas Michelin a cocinar a tu restaurante, si tú no tienes una estrella y no eres parte de 50 Best, es casi imposible. Pero el somno. Es casi imposible. Un chef madrileño, no voy a decir quién, van a deducir muy fácilmente porque hay 2 o 3. Un chef madrileño, 2 estrellas Michelin, amigo de una persona, de un amigo en común que hace años nos llevaba a las redes sociales y todo. Lo invitamos a cocinar a Cerulomas y dijo, sí, claro, voy encantado, no sé qué, mi fiesta de 15,000 euros, viajo en business con mi esposa y me tienen que hospedar durante 10 días, aunque la cena sea un día. Pero voy encantado a colaborar con ustedes. Encantadísimo. No mames. ¿No? Entonces, Ya digo, ¿no? O sea, bueno, cierta cercanía. no mames. Sí, Pero cuando surge esto de soy cocinero, pero me encanta el vino. Conozco un chingo de sommeliers y siempre están correteando al plato. Y después digo, es imposible traer a un cocinero 3 estrellas o 2 estrellas o el mejor restaurante del mundo. Si tú no eres parte del Flug de Tobio, no estás ahí, no estás en el ajo, vamos a probar con sommeliers. Y ahí viene una manera de solucionar todo. Dices, vamos a probar con sommeliers. Y si resulta que el sommelier es más sencillo, ya chingué. ¿Por qué? Porque nadie invita a los sommeliers. Nadie Claro, están más dispuestos. los pela ¿no? tanto más que las bodegas. Los sommeliers Claro. siempre los invitan a las bodegas, los Así llevan de es. viaje de un lado a otro, vente a Moldavia, vente a Hungría, vente a Ribera del Duero, a Rías Baixas, a Rioja, donde sea. Pero no son los protagonistas de las grandes cenas en los restaurantes. Entonces, hay una amiga que le mando un fuerte abrazo y un beso a Sofía Bernín, que también es sommelier, es enóloga, es muy chingona, le encanta meterse en polémica y en pedos, pero yo la adoro, No, entonces es un le personajazo. platico la idea y me dice, pues no seas pendejo, güey, hazlo, pero no con Porque más si hazla así. Sí, pero no con sommeliers mexicanos, sí hazlo con sommelier extranjero. Y entonces ella me da la primera idea y me dice, ¿cuál es el restaurante que más ha pegado en México de la cocina vasca? Algo que tú dominas. No, pues Arsac, históricamente, ¿no? Cuando pusieron aquí Tesca y muchos de los cocineros vascos que conocemos al día de hoy, o españoles, llegaron por tomar Arsac, ¿no? Habla Arsac. ¿Tienes cómo llegar? Sí, claro, tengo cómo llegar a Elena. Tengo muchos amigos allá. Y Alberto Ituarte, pues es como hijo de Juan Mari, ¿no? Perfecto. Intenta llegar. Pues intentamos llegar a la sommelier de Arsac y fue muy sencillo. Sí, claro, voy a México, la chingada. Y no te piden volar en visas, no te... Pues, Todo bien, todo normal. todo fue muy fácil. Fluido. Entonces dijimos, ya chingamos. Siguiente sommelier. ¿Quién puede ser? Senador Damos, 3 estrellas Michelin. Arisbe dice, yo conozco a Jesús Sánchez al chef, le platico el proyecto. A los 2 días, Andrés ya tenía vuelos para venir a México. Siguiente sommelier. ¿Cuál fue el mejor restaurante del mundo el año pasado? Ya vamos hasta arriba. ¿Cuál fue el mejor restaurante del mundo el año pasado? Disfrutar Barcelona. ¿Alguien conoce a Rodrigo? No, nadie lo conoce, pero no hay pedo. Déjame ver cómo llegó él. A la semana ya tenía vuelos para venir a México. Sommelier del mejor restaurante del mundo el año pasado. Y la que sigue, que va a ser en un mes, viene Cristel de Mugaritz. Y la que sigue, que ya nos dijo que sí, mejor restaurante del mundo este año, Mairo.
Entonces viene Flor de Mayo. Entonces, te das cuenta que hay una brecha de mercado que nadie ha explotado. No, y que revolucionaste algo, cabrón. Y esa brecha de mercado, más allá de lo bonito que es, sí, pues el chef le encanta el vino y colecciona vino y va a bodegas y va a viñedos por el mundo y la chingada. Y tiene grandes amigos sommeliers y se divierte con ellos y todo, y son sus brothers, todo. Pero más allá de eso, que es la parte romántica, ahí viene la inteligencia de negocio. La inteligencia de negocio es cuánto me cuesta traer un chef de 3 estrellas Michelin y qué tan sencillo es traer a un sommelier del mejor restaurante del mundo. Pues traer al sommelier del mejor restaurante del mundo es fácil. Traer a un chef de 3 estrellas Michelin es difícil o es imposible. Y no quiero decir que es fácil en el sentido de menospreciar. No, ya no. En el sentido de decir... Son las circunstancias. En el sentido de decir, son las pues nadie circunstancias los del pela momento, para ya que ellos está. sean las estrellas. Y Terra, redondeando ya la idea para no comerme el tiempo, de eso se trata. Terra se trata de decir, ok, traigo al mejor sommelier, pero no para que maride mi comida, Para sino para cocinarle que me bien. ponga a cocinar. Para cocinar por él. Entonces, él viene y dice, esta es mi selección, Rodrigo, de disfrutar. Él ni siquiera eligió ni país ni zonas. Él eligió productores. Y dijo, me vale madre, este productor es mi amigo y me gusta cómo hace las cosas. Este productor, entonces, en el menú de Terra, no había ni siquiera uvas. Había nombres de productores. Y yo le tenía que cocinar a lo que cada uno de esos productores te daba a entender. Está Imagínate increíble. tener al sommelier del mejor restaurante del mundo diciéndote a ti lo que tienes que hacer para cada uno de esos vinos. Y de eso se trata Terra. Y Terra va a ser un restaurante que el siguiente año ya va a estar físico. Ya va a estar físico. Vamos a elegir papá. los mejores maridajes que todos los sommeliers nos han aportado. Haremos los nuestros, seguiremos trayendo gente. Y ese sí va a ser el proyecto del grupo, el único proyecto del grupo que verdaderamente va a corretear estrellas, guías y todo. Lo demás no es nuestro modelo de Además negocio. va a ser No es un modelo de negocio. negocio. Ni Cero, ni Casa Marena, ni San Ángel. Miami nos hubiera encantado, no lo pudimos, ni pedo, no se pudo. Pero en México no buscamos eso. Terra sí lo va a buscar, ¿no? Chingón, cabrón. Felicidades. Gracias. Por eso, en Salud. serio, enhorabuena. Porque, Gracias. Y gran porque además, proyecto y gran concepto. ¿eh? no, y aparte de grande, pues sigues cambiando las reglas del juego. Eso está Exacto. de verdad muy, muy, muy chingón. Y no se centra únicamente a sommeliers, ¿no? Si mañana un enólogo, viene Raúl Pérez de España, Sí, sí. ¿no? Y dice Raúl, pues es que nadie le cocina mis vinos, ¿no? Bien Más bien cierto. mis vinos los encuentran, le encuentran ahí un hueco en alguna cosa. Aquí es a la inversa. También el enólogo puede venir a Terra, lo invitaremos a Terra y el enólogo dirá, para mis vinos, lo que yo soñé para la comida es esto. Oye, ahí ¿qué pasa? Porque creo que de pronto los cocineros, como tú eres un gran ejemplo, hemos aprendido a maridar, hemos aprendido a entender los vinos, todo este mundo, para poder hacerlo desde ese lado. El enólogo, digo, evidentemente es muy diferente el enólogo de una gran casa, no del mundo, al final de cuentas, o un gran sommelier de un gran restaurante, a alguien que te vende vino. Pero yo no me he topado muchos sommeliers que sepan de cocina como para poderte pedir de manera correcta algo como nosotros sí lo pedimos en vino. Es que aquí son más matices. Aquí ellos te dicen... Lo o estoy sea, haciendo muy básico para sí, darme sí, a entender. sí. ¿no? Por Sí, sí. ejemplo, un ejemplo, ¿no? Bodegas Tradición, ¿no? Un palo cortado. Ujú, sí, sí. Y entonces Andrés Rodríguez, del Senador Damos, dice, yo cuando fui a la bodega, me dieron unas lentejas con este jerez y me quedé pendejo. Entonces me pide un plato de lentejas. En el camino. Eso es el camino. Él solo me dijo lentejas. Ok. Llega a México 3 días antes, porque esa es la gracia también de Terra. Montamos un restaurante nuevo 3 días antes. Claro. Y durante 3 días cambia todo. Cambia el mobiliario, cambia la decoración, cambia todo. Es un restaurante nuevo durante 3 días. Es itinerante. Es una putiza, ¿no? Por eso también lo queremos hacer ya Sí, un lugar es un lugar. fijo. Entonces llega, lo prueba y le caga mi plato. Me dice, no es lo que quiero. O sea, no No voy es a este no voy a camino. putear tu plato, pero no es lo que quiero. Entonces, ¿qué otra cosa tienes que vaya por ahí? Con esta textura, con esto. Él no me puede decir la técnica, no me puede decir cómo cocinarlo, pero me dice matices. Y entonces, pocha navarra. Hacemos unas pinches pochas navarras con una morcilla ahumada. No mames. O sea, el plato era una cosa sencilla, un plato que en Cerulomas ni siquiera lo vendería. Ujú. Un plato demasiado, o sea, un plato de casa. Y entonces ahí viene la técnica de un güey que está en 3 estrellas. No hay pedo que sea horrible. Tápalo con un aire cítrico, tápalo. Que sea una sorpresa. De ya. No mames, pruebas el plato con el palo corto de Bodegas Tradición. Güey, de los mejores maridajes que he probado en mi vida. Y ahí te das cuenta, ahí mides al sommelier, porque al cocinero vas a una cena, vas a su restaurante y lo mides. Claro. Pero el sommelier puede decir, no, pues a mí en disfrutar no pusieron a maridar con una carbonara tibia, no sé qué, y pues ni pedo, con el huevo, con todo esto es lo mejor que encontré, ¿no?
Aquí no. Aquí si el maridaje no funciona es responsabilidad del sommelier. Y les ha cambiado, Órale. fíjate, les ha cambiado la forma de maridaje. O sea, te hago esta pregunta porque el maridaje yo creo que es uno de los grandes estigmas de la gastronomía. Hay tantas historias alrededor de él, si es por paridad, si es a contraste, si es a sinergia química. En general sorpresa. no sale muy bien. Y además, ojo, me falta todavía decir que el pH de las 3 personas que estamos aquí sentados es completamente distinto. Por lo tanto, la percepción de lo que nos estamos viviendo es completamente dispar una de otra. ¿Te ha cambiado la forma de maridar todo el proyecto de Terra? Para ser muy honestos, Ceru Lomas y Ceru San Ángel no son restaurantes en los que la gente en su totalidad se dejen guiar para hablando de un maridaje. No hay menú degustación. Entonces, la gente todavía sigue Oye, llegando pide con un los tilto de Ribera. Ajá, Y eso sí, tilto de Ribera para comerse un pescado estilo guetaria. Y no nos vamos a pelear con el cliente, no nos vamos a dar un balazo en el pie. Claro. Pero cuando hacemos eventos, cuando hacemos cenas maridaje puntuales, cuando hacemos cosas particulares, somos más abiertos. O sea, definitivamente nos ha aportado muchísimo. Pero donde se va a ver el resultado real, va a ser en Terra cuando lo abramos. Porque ese sí va a ser el proyecto en el que 100% tienes que dar. enfocados o Y- que tienes el pretexto para hacer eso. Y redondeando la idea inicial de lo importante que es saber comer y saber ser comensal, eso fue lo que redondeó el hecho de hacer Terra. El gastar tu dinero, Ya pasamos a 3 los estrellas postres. Michelin, y decir, madres, pagué 1,000 o 1,500 euros de cuenta por 2 personas, y del maridaje me gustaron 3 tiempos. Y entonces dices, Madres, claro. Ha habido una experiencia de todas las que has vivido. Me acuerdo una vez que Pepe me mandó una, creo que estabas en Tokio. Y justamente en un restaurante donde les hacían los vinos. O sea, realmente, no sé si el chef, el propietario, Estás- justamente este Riesling, que además me parece lo habían plantado ahí mismo en Japón. O sea, ¿hay alguna experiencia que recuerdes de todas las que has vivido que digas, güey, sí me voló la cabeza en cuanto a la paridad de lo que Muchas. llegó a la mesa en ambos sentidos? muchas pero no globales. Esa es la otra gracia de Terra, que Terra no va a tener un menú de degustación obligatorio. Sí va a haber un maridaje obligatorio por tiempos, pero no es un menú de degustación lineal. Tú puedes ir, chingarte 2 platos e irte. No tienes que sacarte a comer un menú de degustación completo. ¿Qué pasa? Martín Berazategui, un Madeira, 1990, con su foie con anguila y manzana verde, Que es güey, de una llorar. cosa Quería llorar. maravillosa. Quería Sí, llorar. Sí, sí. Pero si me preguntas del maridaje del pichón, ni me acuerdo. ¿Qué pasó en Mugaritz? Lo mismo. Lías de Chateau d'Yquem leofilizadas, con foie gras leofilizado y un oporto a cucharadas. No mames, te volvías loco. Pero si me preguntas el resto de los platos, el maridaje no me acuerdo. Ya. Entonces, Ha habido algunos que sí te hay grabaron cosas la que te memoria. graban. Hay cosas que te graban, pero difícilmente en una cena completa. Los 8, 10 o no está lejos, diverso. 24 vinos, 5 horas y media comiendo. Güey, me acuerdo de 3 maridajes. No me acuerdo de los 24 ni de pedo. Entonces, ese es un poco el trasfondo de Terra. Ahora te vas a ¿Por qué te acordar tienes que del, chutar un del- vino del entero? vino y del maridaje antes del plato. Claro. ¿Es algo que también buscas cambiar, compadre? Sí. O sea, te lo pregunto justo ahorita, acabas de... Perdón, ya me estoy saliendo y además ya acabamos ahí, pero lo decías diverso, 5 horas. Y yo me acuerdo mucho y es algo que hemos platicado nosotros mucho en esta mesa. Madrid Fusión 2017 había un debate en donde si el degustación tenía que seguir, tenía que cambiar. Ellos dicen menos pases, más experiencia. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Sigues pensando en este menú clásico, estructurado? Ese debate Menos nunca va a acabar. mascotas? Ese ¿Cuál va a debate ser nunca la va a acabar. propuesta de Israel? Pero Ahí, mi propuesta es un menú degustación no lineal y desestructurado. Que no sientas la atadura de De tener que seguir todo. sentarte. O sea, Órale. mi esposa, ¿no? Que nos está viendo. Cuando vamos de viaje, ya el tercer día me pregunta, Sí, ¿cuántos ya, menús queda? Ya, güey, ya cálmate, Mames, ya. o sea, ya, güey. Yo puedo ir con él, ¿eh? Yo puedo ir con él ya que tú te ¿No? canses. Entonces, de alguna manera es denso, ¿eh? Es pesado. No, claro. Y algo tiene que cambiar. Ok. Pero Desde no mi- sé, desde güey. mi punto, ¿eh? Exactamente. Es- ese es mi Ay, güey, la punto. bronca es, dejas en el cliente la responsabilidad de esa selección. Yo te diría que de mis amigos, ya los podría contar y pues ahí estás tú en uno de esos que puede hacer eso y casi la mayoría no. 46. Pero bueno, vamos a la sobremesa porque si no, ya ahorita que me dejó luego hablar tantito. No, lo ves que nada más para seguir la dinámica del evento, sobremesa. No, es que ¿Qué justo... viene con la sobremesa? ¿Cuál sería tu personalidad definida en un menú de 3 tiempos?
Justo, fíjate. Chinga, pues, ¿cómo a ver. Sí, sí, Otra sí. vez, Si otra tuvieses vez, que sí, definir tu sí. personalidad como cocinero. Personalidad Ajá. en un menú de 3 tiempos. ¿Cuál sería tu personalidad en un menú de La 3 personalidad de tiempos? Israel Arechiga ¿Cómo sería tu definida entrada, en tu un plato menú, fuerte y tu postre? O sea, en cuanto a comida, llevándolo a comida. como quieras plantear. Ok. No, Ese pues a menú. ver, a mí una de las cosas que me caracterizan es la acidez. Ok. Entonces, la acidez tanto en mi humor como en mi cocina. ¿Y también la plasmas realmente? Ok. Sí. Para mí un plato que no tiene acidez, Como en el vino. está destinado al fracaso. Órale. No, a mí. ¿Qué A mí, y entradita eso es- serías No, tú? eso está bueno. Entonces, A ver, ¿qué entradita serías tú? una entrada sería, aunque no hago ese estilo de cocina, sería algo con yuzu. Con Ok. yuzu. Sí, algo con yuzu. Ok. Sería una entradita de algún pescado, marisco. Yo si pudiera, si tuviera el poder de hacerlo y no darme un balazo en el pie, repito, pendejo no estoy, quitaría toda la carne de cerulomas, por ejemplo. Órale. Me iría con puro pescado y marisco. Entonces, definitivamente la entrada sería un plato ácido. Ajá. Sería un plato ácido, algo con yuzu, algo perfumado, pero algo franco. Algo que sabe lo que tiene que saber, que no necesite traducción, ¿no? La segunda, el plato fuerte definitivamente tendría que ser algo con grasa. Ok. Normal. Dice, no nieto la cruz de Algo con consistencia, algo con consistencia, sea pescado, sea carne, sea lo que sea. Pero sí algo definitivamente con consistencia. ¿Qué serías? Algo con potencia. Algo de cerdo, de res, de un bacalao. O un bacalao con un bacalao. ¿No te imaginas un pilpil, bacalao así? confitado, Ajá, así, sí, pipiloso, sí, sí. ajosón, Ajosón. O con lechón. papitas, o un lechón? Un lechón, un arrocito de Un lechón. lechón sí te va porque es muy Sí, rosita. hijo, esa no. Tú eres bien rosita. Apenas. Y postre acidez otra vez. Así es otra vez. Acidez otra vez. Es un postre La fresco, acidez. una pavlova con algo así. Ay, o... mira, a mí me caga el huevo. Ah. Pero lo pruebo, ¿eh? Lo pruebo ¿Ah, y sí? me lo como. Y si voy a un restaurante apenas en Sacha, en Madrid, fui y salió el pinche Sacha y me dijo, O sea- ¿cómo? ¿No pediste tortilla de papa? Te chingas, ¿no? Te Y la me chingo, me la como y la disfruto. Me obligo Ok, a disfrutarlo. ok, ok. ¿Y pero qué no. tal? Porque me acuerdo Es que que aquí está lo muy buena, conocimos con Don Beto Ballesteros. A ver, el tipo es todo un personaje, Sí, en sí, serio. Pero no sé si tú ya comiste allá en Madrid con Sacha. No, güey. No he comido con él. No, Hay no, que ir, no es podía. para Sí, obligarlo. vale la está- pena. Está muy buena, ¿eh? O sea, eres muy ácido, eres Soy ácido. sarcástico. Porque, a ver, por ejemplo, Tengo un amor como tengo un amor maracuyoso, bien güey. los menús de Balcón del Zócalo inevitablemente tienen esa característica de Pepe Salinas, ¿no? Creo que es el único cocinero que te dice tostada de patas. Y la gente tiene que venir para entender por qué decimos eso. Pero esa irreverencia y ese querer, como dice, a ver, para mí la idea es sentarte a la mesa, que disfrute lo que estás comiendo, lo que te estamos contando, y también hacerte reflexionar de cosas en las que la gente ya no quiere hablar, ¿no? Sí. Pero ese discurso ya también siempre está inevitablemente plasmado en lo que llevamos a la mesa, ¿no? Es eso. Sí, al final cada quien va a encontrar su sello y sus razones, ¿no? De cocina, porque no, al final creo que el cocinar es el acto técnico, ¿no? De todo lo que vienes aprendiendo, de todo lo que te enseñaron, de todo lo que probaste, de todo. Pero realmente el fondo es eso que quieres transmitir de lo que sea, de la sabiduría que tienes hasta el momento, ¿no? En control de sabores, en maridaje, en texturas, en lo que sea. Es ese gusto por compartir algo que te ha costado trabajo llegar a ese punto, ¿no? Sí, mucho. Y seguimos sin llegar al 100, ¿no? Exacto. En el Y momento en seguimos el que construyendo, creas. construyendo, Y en el construyendo. momento en el que creas que ya llegaste, mamaste. Y la disfrutando vida de misma. ese proceso, que es lo más bonito. A mí lo que me da gusto es que coincidamos en esta opinión de que se deja muy detrás el romanticismo Sí. y se busca cada vez más ser empresarios sólidos, hacer modelos de negocios sólidos, y la gente que lo está escuchando también, no es meramente una opinión estúpida. O sea, nos encanta cocinar, nos encanta lo que hacemos, nos encanta sentarnos a comer, pero tú lo dijiste también, nos encanta ir a dormir tranquilos con la conciencia de saber que los números y los negocios van bien, ¿no? Exacto. Y eso está muy chingón de coincidir con gente. Y nada, muchísimas gracias. Ya me está corriendo aquí la Edecán, Edgar Hernández. Edgar Chemestra. Queda de ver, ¿eh? Estoy otras bambalinas ahora. Suscribirse al canal. No, hombre, a ver, muchísimas gracias a todos por vernos, de verdad. Por escuchar la opinión de gente que está cambiando las reglas del juego. Eso está muy chingón. Suscríbanse todos al Menú Podcast. Vengan a Balcón, vayan a Ceru, a Terra próximamente, que es un ya mero. proyecto que va a cambiar los paradigmas de lo que se está sirviendo y contando a la mesa. Qué chingón, felicidades por Gracias. ello. En serio, de verdad.
Y vayan a Taco, que Taco la está reventando increíblemente. Peleen la reserva, porque está bien cabrón la reserva, pero en algún momento habrá lugar para vivir esa experiencia magnífica. Muchísimas gracias a todos. Y pues, ¿qué te decimos? Salud, mi Hermanito, Un salud. placer. Salud. Diablo, qué gusto. Nos vemos en el próximo Gracias menú. a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Salud! Gracias, salud.